Oigan, banda, no sé ustedes, pero últimamente he notado que en internet hay una profunda ignorancia con el tema de los emuladores de videojuegos que tienen gran parte de la comunidad gamer dividida entre aquellos que lo apoyan o defienden y aquellos que simplemente preferirían que no existiesen, argumentando por un lado que estos emuladores son necesarios para la preservación de videojuegos antiguos, la creación de nuevos títulos basados en copias inspiradas en ellas o el enriquecimiento de estos juegos con la incorporación de mods, en contraste con aquellos que argumentan que estas aplicaciones deberían ser ilegales ya que estos fomentan la normalización de la piratería. Y viendo estos dos puntos tan polarizados, cabe preguntarse ¿quién tiene la razón? Por eso, hoy en momentos reflexivos de los videojuegos, los emuladores y la piratería. A ver, primero que nada, vamos por lo básico. Entendamos que los emuladores son simples programas informáticos que nos permiten emular o recrear cualquier videoconsola en una PC, sea un Game Boy, un Super Nintendo, una PlayStation o incluso un sistema Android para emular juegos de teléfonos, lo que significa que puedes jugar tus videojuegos favoritos en una PC sin necesidad de tener la consola física, recreando así el entorno y el hardware de las consolas originales, con la diferencia de que estos juegos pueden modificarse para así tener una experiencia incluso mucho mejor al de las consolas, como por ejemplo el hecho de poder acceder a juegos retros clásicos de consolas antiguas que por lo general en estos tiempos son difíciles de conseguir y que estos pueden ser emulados en cualquier PC, teléfono o tablet con el único requisito de tener el emulador instalado en uno de estos dispositivos, que normalmente suelen tener un hardware mucho más avanzados que las consolas más antiguas, permitiendo que estos emuladores puedan ejecutar estos juegos con un mejor rendimiento gráfico, una mayor resolución y una gran customización de estos, como la incorporación de mods que agregan un sinfín de nuevas experiencias dentro de estos títulos, y en muchos casos también la existencia de un sistema multijugador en línea, permitiendo que muchos de estos juegos puedan jugarse de manera online, proliferando en él una gran comunidad activa llena de entusiastas en la emulación que constantemente comparten y conservan estos títulos, preservándolos así a lo largo de años y años, evitando que estos terminen convirtiéndose en lost media. Hasta aquí todo bien. El problema, y acá es donde entran sus detractores, es cuando los emuladores son utilizados para emular juegos recién estrenados o a veces algunos que ni siquiera han salido al mercado de manera oficial, con el fin de poder jugar estos títulos de forma gratuita dentro de un hardware que encima ni siquiera es el predilecto para el cual el juego fue diseñado originalmente, y esto obviamente está mal. Veámoslo desde este punto. ¿Cuál es el principal objetivo de crear un videojuego? Exacto, generar ingresos, ya que detrás de cada gran título hay un enorme equipo que dedican horas, días, meses y años en la creación y actualización constante de estos juegos. Ahora bien, si tomamos en cuenta que al final muchos de estos juegos terminarán siendo filtrados de manera que muchos podrán disfrutarla de forma gratuita, ¿cuál es el punto de invertir toda una vida en ello? Quizás este último no represente un gran problema para aquellas grandes empresas cuyos títulos suelen tener una gran comunidad de fans alrededor del mundo, que muy probablemente la enorme mayoría terminarán por comprar sus títulos de manera oficial. Sin embargo, cuando hablamos de las empresas más pequeñas, créanme que a estos sí les duele. Entonces, si los emuladores son tan dañinas para las empresas, ¿no deberían ser ilegales o prohibidas? No, y te voy a explicar por qué. Primeramente, los emuladores son legales, y no porque alguien simplemente bajó del cielo y así lo quiso. No, estos programas son legales debido a la aceptación que han tenido en la sociedad, producto de los constantes debates y juicios a lo largo de los últimos años que al final terminaron por darle la razón a los emuladores. Y para entenderlo mejor, desglosemos esto poco a poco. Existe algo llamado derechos de autor, que es el reconocimiento que hace un Estado a todo creador de obras artísticas, en virtud del cual se le otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, o en otras palabras, si yo inventé esto, entonces solo yo puedo explotarlo en beneficio propio, y cualquiera que intente saltarse esta regla sería considerado como piratería. Así que basándonos en este principio, podríamos argumentar que los emuladores son una forma de piratería, ya que este viola el derecho de autor que protegen los códigos que utilizan las consolas para hacer funcionar los juegos, ¿cierto? Pues no exactamente,
Verán, los emuladores son creados a partir de códigos nuevos mediante el uso de ingeniería inversa, a través de distintos software que poco o nada tienen que ver con aquellas utilizadas en las consolas. Incluso, muchos de estos emuladores, como por ejemplo PPSPP, RetroArch y Limuroid, utilizan interfaces de código abierto libre que permiten a los desarrolladores compartir y mejorar estas aplicaciones de manera colaborativa, haciendo que los usuarios puedan verificar la seguridad y funcionalidad de estos programas, contribuyendo así a una comunidad más transparente y segura. Esta idea se le conoce principalmente en los Estados Unidos como la doctrina Fair Use. ¿Y qué es esta doctrina exactamente? Pues consiste en el hecho de que los individuos puedan utilizar limitadamente bienes intelectuales que no les pertenecen sin siquiera pedir permiso al titular de los derechos o siquiera reconocerle a este una participación, con el fin de ser utilizados para proyectos similares que no estén protegidos por derechos de autor, siempre y cuando estos proyectos estén alineados con el uso y funcionamiento de estas doctrinas, como el propósito en fines educativos para que los usuarios puedan experimentar con softwares antiguos o discontinuados, su naturaleza por el hecho de que estos emuladores no copian los códigos protegidos, sino que replican la funcionalidad del hardware mediante el uso de códigos totalmente distintos, la cantidad utilizada que por lo general suelen ser mínima, ya que estos no incluyen los juegos dentro de él, y el impacto del mercado que también suele ser mínima debido a que la mayoría de estos juegos emulados ya no se encuentran comercialmente disponibles. Sin embargo, no todo es color de rosas. Como mencioné anteriormente, los emuladores pueden ser utilizados para emular juegos retros ya descontinuados, pero también para emular algunos juegos recientes e incluso títulos que ni siquiera han salido a la venta. ¿Y cómo hacen esto? A ver, vamos por parte. Todos los juegos poseen un código fuente por la cual a partir de él se crea una copia digital para su posterior uso comercial llamado ROM, que es como una especie de ADN programático en cada videojuego que obviamente están protegidos por derechos de autor. Y ojo, lo que la ley protege son los códigos fuentes de la ROM, pero no lo que puedas crear a partir de él. Por ejemplo, si quieres emular un juego reciente de forma legal, lo correcto sería primero comprar y tener el dichoso juego de manera oficial, para luego a partir de él crear una copia de seguridad que podrás utilizar en un emulador, beneficiando así a ambas partes. Por un lado, las empresas reciben ingresos, ya que de una u otra forma tendrás que comprar el juego para hacer una copia de seguridad. Y por otro lado, los usuarios podrán jugar sus títulos más recientes a 200 FPS en 4K optimizado con Ray Tracing y mods. Pero ¿qué pasa cuando estos usuarios deciden subir estas ROMs a la internet para que otras personas puedan descargarlas, incluso aquellas que ni siquiera han comprado una copia del juego? Pues en este caso sí estaríamos hablando de piratería, ya que convengamos que acá estamos entrando al mundo de la distribución de material protegido sin consentimiento de los propietarios, que claramente está muy mal. Por otro lado, lo que realmente no está bien claro aún, y aquí es donde entramos en un gran limbo legal debido a que nunca ha existido un precedente juicio para ello, es sobre si es legal o no descargar las ROMs de internet siempre y cuando tengas una copia del juego, ya que en teoría descargar una ROM teniendo una copia del juego original sería considerado como fair use. Al fin y al cabo, es como si estuviéramos haciendo una copia de seguridad, y no lo digo yo, lo dicen cientos de abogados que diariamente defienden estas ideas al público. Ahora bien, seguro te estarás preguntando, ¿por qué descargar una ROM de internet cuando puedes crear una copia de seguridad con tu juego oficial? Pues lamento decirles que no es tan sencillo, ya que muchas empresas cada día colocan más bloqueos y trabas en sus juegos para que los usuarios no puedan acceder a una copia de seguridad, empujándolos y forzando a muchos de estos jugadores a tener que descargar estas ROMs por internet a través de estos limbos legales. Y si te preguntas por qué esta idea sigue siendo un limbo legal hasta hoy en día, es porque sencillamente nunca en la historia ha existido una demanda por parte de una empresa hacia una persona que haya descargado una ROM por internet, debido al enorme riesgo que podría conllevar el hecho de que estas empresas terminen perdiendo dicha demanda, creándose así una jurisprudencia que termine en una sentencia favorable hacia las descargas y distribución de ROMs como algo legal. En pocas palabras, a veces es mejor evitar ir a la guerra y dejar que la moralidad y ética de la sociedad sea quien defina el flujo de su status quo. Pero a todo caso, ¿existe alguna solución para que beneficie a todos por igual? La respuesta es sí.
y de hecho ya se está aplicando desde hace mucho tiempo. Verán, en opinión de este humilde servidor, la mejor solución contra la piratería es tratar de que las empresas ofrezcan el mejor servicio posible, no solo en sus títulos, sino también en sus plataformas y comunidades que lo apoyan, en vez de luchar contra estos últimos colocando precios desorbitantes en sus títulos que solo incentivan a los usuarios a caer más y más en estas malas prácticas, ya que siendo honesto, la enorme mayoría de muchos de nosotros busca emular los títulos más recientes por el simple hecho de no querer o poder pagar estos juegos. Y sumando esto a la implementación de engorrosos sistemas antipiraterías que solo desoptimizan y desmejoran la calidad de estos juegos, difícilmente lograrás ganarles a estos piratas. Y como siempre recalco, esto no lo digo yo, lo dice el cofundador y director de Valve, Gavin God Nolan. Fundamentally, piracy is a service problem. Efectivamente, una cosa que hemos aprendido es que la piratería no es un problema de precios, es un problema de la calidad del servicio. La mejor manera de combatirla es ofreciendo a los consumidores un mejor servicio que el que dan los piratas. Y como dije anteriormente, esto es algo que muchas empresas ya están aplicando desde hace tiempo. Podemos verlo, por ejemplo, en los grandes catálogos de juegos disponibles en los distintos Game Pass, los constantes regalos de la Epic Store, las grandes rebajas de Steam y la posibilidad de poder compartir tus juegos permanentemente entre tus propios grupos de amigos, incentivando a sus comunidades a no caer en estas malas prácticas y al mismo tiempo recibir un servicio de calidad mucho más accesible para todos, que sin duda harán de este ecosistema un mejor lugar para distraerse.